Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidas, bienvenidos a un programa más del mundo desde las ciencias, donde pues tenemos esa intención de acercar todo el trabajo que se hace en las diferentes áreas de la universidad, la investigación en todos los niveles y por todas las personas que conformamos la comunidad universitaria. Los saludo a todos con gusto y bueno, a quienes me acompañan, de micrófono en esta aventura. Muy buen Y día. tenemos a un invitado especial. Todos Así nuestros es. invitados son especiales, cabe decir. Al licenciado Gilberto Santiesteban. Así es. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, desde luego. Y bueno, les voy a leer un poquito sobre Gilberto para que aquellos que nos están escuchando pues conozcan a nuestro invitado. Gilberto es reportero sudcaliforniano con 13 años ya de trayectoria. Es egresado de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, puro gato salvaje. Gato salvaje. Eso. Da cobertura a todas las fuentes periodísticas, sin embargo, en los últimos años ha hecho hincapié en temas relacionados con derechos humanos, corrupción, medio ambiente y seguridad. También ha realizado trabajos de periodismo de investigación para asociaciones como Mongabay, Causa Natura y Border Youth, y colaboraciones con medios de otros países como The Daily Beast de Nueva York. Y bueno, actualmente se está desempeñando como corresponsal de Semanario Z y reportero de Hoy Baja California Sur, y también es estudiante de la Maestría Internacional en Derechos Humanos de la universidad. Y como diríamos muchos paseños, y por la noche vende hot dogs. Aparte, Importante. importante. Sí, ¿eh? Bien, pues bienvenido y Bienvenido. gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay temas que traemos a la mesa que nos ponen, o sea, como que generan diferentes cosas en quienes escuchamos, sí, Sentimientos. sentimientos. Y bueno, este es un tema pues que a lo mejor va a movernos ciertas fibras porque es un tema difícil, pero bueno, en tu experiencia, y no hemos dicho bien qué tema, ¿no? Pero en este punto lo que vamos a conversar es desde tu carrera, ¿no? Como periodista y qué te ha llevado a decir, bueno, quiero hacer investigación por el tipo de posgrado, ¿no? En el que estás, que es la maestría interinstitucional en derechos humanos. Y después pasaremos como a estos temas, ¿no? Estos temas que son justamente derechos humanos y que atenta como tal en un derecho fundamental que es la vida, la libertad, ¿no? Que es justamente la trata de personas y desaparición pues, ¿no? Claro, ¿no? Es que es muy importante contar, ¿no? Con una universidad como la que tenemos nosotros porque nos da la oportunidad de profesionalizarnos, de buscar como nuevas bases de conocimiento, pues elevar un poquito más como los discursos, ¿no? La academia siempre es importante para poder narrar ciertas cosas con una certificación y con el acompañamiento de personas que saben realmente cómo conducir las investigaciones, es importante. La maestría pues me está dando la oportunidad a mí de poder profesionalizar uno de los temas que he estado cubriendo en estos últimos años, que es la desaparición de personas, además de otros fenómenos de seguridad y violencia que se presentan en Baja California Sur. Y pues lo que buscamos es tener una base, no solo para mí, sino también para mis compañeros reporteros, que es como importante profesionalizarlos y compartir entre nosotros Claro. lo que vamos aprendiendo para nuestro propio cuidado también, porque bueno, nosotros tenemos que tener nuestros ahí Eso estaba protocolos de pensando. seguridad, para Ujú. estar un poquito tranquilos, Sí. pero sí, en general, yo vi la maestría como una oportunidad para poder profesionalizar un poquito lo que hacemos. No es que no lo hagamos en calle, no es que no lo hagamos escribiendo, pero o sea, la academia tiene unas bases y unos cimientos que dan, pues, un rigor más Ujú, infalible, ¿no? A lo que se hace. Entonces, ujú. esa es la idea y eso es más o menos pues, lo que estábamos ahí
Sí. pretendiendo a ver si lo logramos. No, Claro claro que que sí. sí. Y Todos en algún momento creemos que no lo vamos a lograr, pero sí, así sí se lo vas puede. a lograr. Y fíjense que ayer que estaba dando una clase a estudiantes de turismo, conversábamos sobre la importancia del método científico para las ciencias sociales, Ajá. ¿no? Y ahorita, bueno, me acordé de eso, de que justamente, ¿no? Hagamos o estemos en la disciplina que sea o trabajemos, podemos aplicar esto. Pero bueno, eso fue como Así un es. comercial de que apliquen el método científico. Y bueno, en este punto, en la experiencia que has tenido en estos 13 años, ¿no? Que antes de iniciar el programa nos comentabas, ¿cuál ha sido o el por qué te has orientado a trabajar estos temas, pues sobre violencia y sobre Ujú. desaparición? Porque bueno, no son temas No, fáciles, ¿no? no. Pues mire, fue un poquito más como las circunstancias. Cuando yo salí de la universidad, pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar en medios. Ok. Televisión, siempre he dirigido en prensa, Periodismo. ¿no? Ujú. Periodismo. Y a veces cuando uno sale antes, porque pues ya pasó un tiempo, ¿no? Pero décadas atrás era común que las personas que iban iniciando, pues empezaran en la policía, que no era como el escalón Mm, obligatorio. la novatada. La novatada. Entonces, Ujú. a mí sí me causaba como un poquito de resquemor trabajar los temas de seguridad desde el enfoque tradicional de la nota roja, Mm, porque, bueno, particularmente tengo ahí mis reparos, ¿no? En cómo se presenta la información, creo que hay ciertos detalles que pues sensible. no deben, ¿no? Particularmente, creo que la literatura periodística sirve como una memoria también. Entonces yo creo que a Ujú, nadie le Ujú, gustaría abrir un medio de comunicación y ver a un familiar en ujú. ciertas claro. circunstancias y eso era como un enfoque un poquito más por todo lo que llegué a ver yo en la carrera. Aquí tuve muy buenos maestros como la maestra Gladys Navarro y otros maestros que recuerdo con mucho cariño, como Antonio Humada, Rubén Olachea, Senorina, ¿no? Ujú, A Sotomayor, que hacían mucho enfoque en temas como de ética, no siempre aplicado quizás a lo periodístico, sino En en general. general, ¿no? Entonces, ujú. una cosa lleva a la otra, empecé a cubrir los temas de seguridad, trataba de hacerlo como desde el enfoque de las estadísticas, y en ese inter, para mi buena suerte, empezó a trabajar el nuevo sistema de justicia penal, Ujú, que efectivamente trazaba una serie de indicaciones para quienes ejercían periodismo o ejercían el reporteo de la nota roja o la nota de seguridad, de ciertos lineamientos que pues ya no podías trastocar. Mm, Y eso a mí me blindaba, o sea, me daba un fundamento para hacer mi trabajo como lo hacía. Pues íbamos conduciendo y entre el fenómeno de violencia que vimos como en 2014 y ujú. 2018, que eran pues estos asesinatos constantes de personas, que ahorita estamos otra vez regresando a Sí. un fenómeno similar, empezó a darse como desde antes, ¿no? Pero la ola ya relevante de desaparición de personas pues empieza como en 2018. Ok. Entonces, era parte de la obligación periodística, pues cubrirlo. No, cubrirlo. no era tanto como una opción de, digo, nadie que dice Quiero eso. que te matan padres, sino se fue Ujú, dando, ¿no? Las personas, los familiares de víctimas te van buscando, nos tocó pues documentar cómo se daba esta organización que es un fenómeno muy interesante, como Se organiza. doloroso e interesante, cómo las personas tienen que organizarse Ujú. para poder hacer un contrapeso y un señalamiento y cuidarse y protegerse a ellos y que no Claro. les pase nada en ese ínterin. Me refiero a los colectivos de búsqueda que son clave para hablar de este fenómeno, son el referente total, ¿no? Ellos son quienes salen y buscan, ellos son quienes informan con anticipación y veracidad sobre ciertas cosas que están pasando en tiempo real y eso es muy, muy Sí. importante, ¿no? Más ahora que estamos con las redes sociales, a veces la burocracia institucional pone estos frenos a que la información fluya Ujú. como debe suceder. Entonces, fue circunstancial ujú. y una cosa lleva a la otra Ujú. y pues ahí nos tocó estar, dijo Emilia Pacheco. Y digamos que te has ido especializando En el en área. eso. Sí, para cuidarte tienes que irte preparando en este trabajo. Y Que implica profesionalizarte desde lo periodístico, saber cómo se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas, cómo investigar con rigor,
tanto para cuidarte a ti como cuidar a tus familiares, porque pues sabemos que esta es una chamba aquí en México que es peligrosona, Ujú. pero si aprendes cómo hacer estos filtros de seguridad, pues puedes cruzar ciertas Ok, líneas, Ok. puedes saber qué líneas no cruzar y eso también es una decisión personal. claro. La autocensura, pues trágicamente termina siendo un derecho periodístico también a veces en ciertas circunstancias, pero sobre todo para evitar no transgredir a otras personas. Entonces, en esta búsqueda de profesionalización y autocuidado, ahí en algunos talleres a través de algunas asociaciones como eh, se llama International Women's Media Foundation, que es una asociación de Estados Unidos que colaboraba con México. Ujú. Y esa asociación a mí me dio la oportunidad, yo era la cuota de género ahí porque era una asociación para mujeres Ah. y pedíamos cuatro, cinco Todo sea por hombres. los Sí. Sí, indicadores. Es que es muy importante, ¿no? Claro. Aquí en Baja California Sur, ahorita quienes llevan la batuta del reporteo y el periodismo son, en mayor porcentaje son mujeres. órale. Son chicas quienes están en la calle reporteando, son chicas quienes están cuestionando al gobernador, cuestionando a la alcaldesa, informando. Entonces, ellas son particularmente, es muy importante capacitarlas porque a veces el escenario suele ser incluso más ríspido para ellas que Ujú. para uno, ¿no? O sea, Mira, yo pensaría que eran varones. no, o sea, ya haciendo como la cuantificación, Ajá. si las cuentas uno por una, quienes están particularmente en la calle son mujeres, Ok. ¿no? Entonces, en estos talleres a nosotros nos explican, ¿no? Cómo hacer un cuidado tanto de las víctimas, cuando atendemos casos de víctimas, que cómo no transgredir ciertos temas, Ujú. cómo no cruzar ciertas líneas para cuidarlos. Y ahí específicamente, en este grupo de periodistas que conocí ahí, muchos trabajan el tema de la desaparición. Entonces eso a mí me ayudó como a conocer como los ángulos, saber en qué punto estamos nosotros, cómo mover y trabajar con cuidado la información para no tocar ciertas fibras que a veces los periodistas creemos que tenemos derecho a tocar, ¿no? Pero Sí, no es así, ¿no? Entonces, Y muy esas válido el fibras yo asunto. creo que van en dos sentidos. Una, digamos, los sentimientos o la circunstancia muy particular que están pasando los familiares. Ujú. Y la otra, pues a quienes generan esa situación, ¿no? claro. Entonces, y ahí ustedes están en medio, ¿no? Entonces, decir cómo mantenerte en un sitio seguro. Sí, es complicado, ¿no? O sea, tocas, pues muchos intereses que no alcanzas a veces ni a conocer. Ujú. Exactamente. Porque no sabes a veces. No dimensionamos. No dimensionas qué hay detrás, quién está haciendo qué, por qué está haciendo qué. Eh, entonces yo creo que aquí el aspecto que nosotros, porque pues tampoco somos héroes, ¿no? Mm, Pero los aspectos que podemos abordar siempre es la historia de quién está ahí, Ujú. tanto la víctima y poner en el centro también a los familiares de las víctimas, que son quienes están cargando con todo el peso emocional de lo que esto implica, con todo el peso económico también que esto implica, con todo el desgaste de enfrentarte a veces a un Estado que no está respondiendo ujú, satisfactoriamente y que a veces el engranaje institucional se mueve a partir de la organización ciudadana y eso implica claro. también mucho esfuerzo que la gente no ve, que son temas que a veces, pues tristemente como muchos, ¿no? O la mayoría, por no decir todo, eh, la ciudadanía como tal no los abraza en su individualidad Mm, hasta que les toca Ujú. vivirlo, como, o sea, por ejemplo, aquí la crisis tan grave que tenemos de ambulancias en general, que es histórico el tema, no Ajá. hay. pero, o sea, la gente, por más que se le habla sobre el tema, nunca dice, sí, falta, o sea, hasta que le toca pedir una ambulancia y no Exactamente. Y llega la no hay ambulancia, entonces. entiende, Exactamente. y es una Eso, las situación, mujeres que desaparecen o que sufren de algún la violencia. tema de violencia de género, ¿no? Que nos molestan muchísimo esas marchas hasta que te toca a ti. Y que son totalmente necesarias con los Necesarias. índices de violencia de género que tenemos en Baja California Sur. Históricamente el Estado siempre está arriba en top nacional en temas de violaciones, de lesiones dolosas a mujeres, de violencia familiar. Entonces, no Fuerte. es un asunto netamente de transgredir, entre comillas, la tranquilidad ciudadana, sino la necesidad
Mover. de expresar y movilizar todo lo que está pasando porque hay una causa muy fuerte detrás, Claro, hay un fenómeno de violencia muy fuerte detrás claro. que debe ser atendido y no está sucediendo. Porque me imagino que también se intercambian, bueno, información entre periodistas a nivel pues nacional y vemos que internacional, ¿no? Eh, ¿Qué se dice, qué se piensa de Baja California Sur Es que allá eso afuera, me, ¿no? porque es un lugar pequeño, o sea, las ciudades. Son Ajá. ciudades pequeñas, poco pobladas, por naturaleza son lugares muy tranquilos. O sea, la gente local es gente en realidad muy tranquila, amable, como que no sé, Ujú. en su mundo, ¿no? No, no siento que haya como esa de lo que sucede en ciudades a lo mejor más grandes, ¿no? Como ese gandallismo, vamos a decirle. Sí, hay mucho control social aquí, ¿no? La carrilla, la presión social, ¿de qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? O sea, genera, genera muchas válvulas de presión. Una de esas veces el control social sobre ciertos Sí, actos que pueden interrumpir el bando policíaco en gobierno. Es bien ok. curioso, pero bueno, Ujú. habrá sociólogos que sepan hablar mejor de eso. En el caso de cómo ven, siempre hablan o mencionan que somos como un lugar muy tranquilo, muy chill, muy bonito, en las Ajá, playas, pero pues esta realidad está en las periferias, está en todos lados, o sea, el no la vas a ver malecón. quizás en la zona dorada del Ah, malecón, en la zona turística, pero está presente en todos lados. Pues ahorita los colectivos de búsqueda, el colectivo Búsqueda por la Paz particularmente ha encabezado pues trabajos de campo en el camino hacia la carretera de San Juan de la Costa. Ok. ajá. Y de octubre para acá han encontrado ya más de 60 cuerpos, ¿no? Entonces, si tú haces una estadística de cómo estamos en Baja California Sur, la tasa nacional es muy alta. Históricamente, según el Registro Nacional de Personas que han sido víctimas de Ujú, desaparición, pues hay más de 1000 personas desaparecidas en el estado. ¿Cómo desaparecen tantas personas en un estado tan exactamente. pequeño, no? Entonces, Es que hay mucho territorio. O sea, sí, es sí, sí, pequeño en sí. población, pero Ajá, tenemos pero un claro, territorio súper extenso. áreas Súper desoladas, ¿no? extenso. Muchas que son cosas que no ves en otros estados. A mí me causa, es muy impresionante, me da impacto cómo en lugares como en Ciudad de México o en Estado de México puedes cambiar de municipio sin ver monte Ajá, Sí, entre sí. sí, sí. las zonas urbanas. Entonces digo, para mí, históricamente y mentalmente y culturalmente, los municipios están divididos por montes, ¿verdad? Sí, Por hay una cactus. Sí, separación. tiene que haber una separación, si no, no Sí, sí, es sí, otro sí. Si no, territorio. no cambié de lugar. Sí, Entonces, definitivo. efectivamente hay una extensión territorial vacía muy amplia en el Queda a pie, estado. ¿no? ¿Y cómo encuentras a tantas personas en tantas zonas? Yo sé que es una pregunta difícil de contestar, Claro. pero la tengo que hacer. La tengo Porque que hacer. aquí, Sí. sobre, en este mundo de el por qué se lleva a este proceso de la desaparición de una persona en este camino que se han encontrado. O sea, porque uno puede decir, no, es que Estaban malos desapareció porque pasos. están malos pasos o Claro. porque así. Pero ¿cuáles son como estos, por qué una persona puede desaparecer en Baja California Sur? Lo que las autoridades explican siempre con el tema de las desapariciones es que están ligadas como a conflictos entre grupos del crimen Ujú. organizado, ¿no? Ujú. Esa es la explicación que el gobierno del estado, la Procuraduría General de Justicia dan cuando se cuestiona sobre el tema. No solo este gobierno, sino en general Sí. todos, ¿no? Ujú. Y en el país también es una constante. Lo que yo he identificado particularmente en algunos lugares de México y a través de la literatura periodística que han hecho otros compañeros, gente que ha documentado el fenómeno también en México, desde lo periodístico, porque académicamente no es tan amplia la literatura, Mm, ¿no? Ujú. ujú. Porque Área de México, oportunidad. sí, hay que sentar precedentes para poder hablar de ello, Claro. ¿no? Sí. Porque también es un fenómeno que tenemos tan presente, pero no nos damos cuenta que es casi endémico de México. Mm, O sea, si tú Mm, revisas qué sucede en otros países de Latinoamérica, incluso la situación ha llevado y ha obligado a tanto poderes legislativos como toda esta confección de lo penal
y toda esta confección del entendimiento social de un delito a hacer una nueva denominación, o sea, separar lo que es la desaparición forzada, que es cometida por agentes del Estado o el Estado en sí, y la desaparición cometida por particulares. O sea, Ujú. la desaparición Ok. cometida por particulares es la que las autoridades atribuyen a conflictos entre el crimen organizado. Si tú revisas en otros países de Latinoamérica, pues son pocos los que te podrían hablar de un fenómeno como este, quizás no tan constante también. Podría ser Venezuela, podrían ser otros países Colombia. de Centroamérica, pero no de la forma en que se presenta Desde en acá. México. Entonces, este fenómeno de violencia está ya a su nivel que ha obligado para explicarlo a hacer otras denominaciones, ¿no? No es que no suceda en otros lugares, sino aquí es donde está esta exposición. Ahora, ¿por qué desaparecen a personas? Hay periodistas en otros lugares de México y lo que yo he identificado aquí es que empezó a incrementar las desapariciones cuando empiezan a bajar las balaceras. En 2014 y Ujú. 2018 hubo un fenómeno Qué en el... chistoso. Sí, tiene una explicación quizás por la incomodidad social que genera Ajá. y la incertidumbre y el miedo que genera Cambio el uno. hecho de violencia tan gráfico que es que estén matando a alguien a luz de día, que esté la Ajá. balacera ahí, ver la cintilla amarilla, ver las torretas, o sea, eso causa un impacto social fuerte en la gente, Sí, ¿no? eso es más chocante, ¿no? En el día a día. Y empieza a Ujú. haber presiones de cámaras empresariales, empieza a haber presión Claro. social. Ajá. Entonces, lo que identifican, no hablo específicamente de lo que yo veo, ¿no? Sino lo que comentan otros compañeros, es que cuando empiezan a bajar todos esos como asesinatos a luz de día, comienzan a incrementar las desapariciones. Entonces, es un fenómeno que ya no involucra a toda la sociedad, porque yo ya no lo veo. Ujú. Yo ya no lo estoy registrando. Y como yo ya no veo la cinta amarilla en la esquina de mi casa, a mí ya no me incomoda. Entonces, lo que hace es que individualizan este fenómeno de violencia, ¿no? Se traduce y es un poco más o menos como lo que se alcanza a interpretar Ujú. de los porqués. No podemos estar seguros, ¿no? Es- Y qué fuerte, porque es de decir, como no lo veo, pues deja de No existe. importar. No existe, exacto. Lo He ve. vivido engañada todo este tiempo, te lo juro. Yo, nombres de aquí yo voy y vengo con una Sí, tranquilidad. y no. Y justamente a dónde llega eso cuando es visible la violencia o los asesinatos y demás. Justamente en este periodo que comentas, 2014-2018, pues había esta alerta, ¿no? A nivel internacional de Mm, respecto al turismo, de que pues no vinieran sí. a Baja California Sur. Ujú. Y justamente que tenemos ahorita la visita de estudiantes de la Universidad de Totori en Japón, justamente en esos años, pues la ¿No hubo? universidad dijo, o sea, no, específicamente en un año, no, creo que haber sido el 18, Oh, eso es interesante. o el 17, dijeron, o sea, no, justamente por esto, ¿no? Porque todo estaba tan visible, bueno, que no quieren exponer, pero a lo que voy es que hasta dónde pueden llegar a lo mejor, pues determinados acuerdos, ¿no? Para decir, bueno, arregla tus asuntos fuera de las cámaras, Ajá, ¿no? ajá. Sí, y tiende a ser una modalidad porque el fenómeno del narcotráfico en México y el fenómeno del crimen organizado está muy bien documentado, ¿no? Tanto por Sí. académicos como por periodistas. Este, con el caso de las alertas, terminan siendo como una presión. ¿Qué digo, no? O sea, si tú hablas de violencia en Estados Unidos, obviamente también encuentras, Ujú. pues, fenómenos, ¿no? O sea, la realidad es que aquí a quienes le interesa que viajen los estadounidenses, pues son al sector turístico, a Turismo. todas las Ujú. personas que trabajan en ese ramo. Entonces la presión es hacia acá, que nosotros estamos esperando la visita. No sabía Ajá, eso, es muy interesante de sí. Japón. O sea, en esos años llegaron a girar alertas de precaución. Ok. O sea, pidiendo a la gente, a los estadounidenses, su gobierno, que si viajan a Baja California Sur, extremaran precauciones. Nunca ha sido como en el sentido de no viajen a la entidad, pero sí advirtiendo Ujú. en ciertos Pero niveles que truchas, la cosa no imagínate, está... ¿no? Bien. Eso es como el niño que le dices, Sí, "No, cuidado porque te vas a caer, cuidado". Y está no, así, ¿no? O Tocando sea, la llama. pues, Te vas a quemar. evidentemente es Sí. probable, muy probable que que algo suceda suceda. algo. Entonces, una vez es cierto esto que comentas, ¿no? La, am,
la evaluación que hace Estados Unidos es sobre una violencia visible. Ujú. Jamás Las se han metido, escuelas. ¿no? O sea, jamás, no, o sea, una violencia visible en Baja California Sur, que hay balaceras, que todo este Ajá. asunto. Jamás emitieron una alerta en este periodo donde aumentaron las desapariciones, ¿no? Jamás. Ujú. Ni se pronunciaron al respecto. Ahorita volvieron a emitir una alerta en un nivel 2 hace como 2 semanas, y es por los hechos que han sucedido principalmente en Comondú y Loreto, Ujú. que es donde se ha focalizado en Eso, estos meses eso de la nivel violencia. 2 no sé qué es. ¿Me puedes Es que explicar? las alertas van por niveles. Nivel uno es como, no, no hay bronca. Ah, ok, Visita a este vale, estado de México, no vale. pasa nada. Es seguro. Es seguro. Ay, Que perdón. nomás quedaron exentos Ujú. Yucatán y Campeche, ¿no? O sea, que Ok. quedan safe. Nivel 2 ya es como tenga mayor precaución si viaja. Ok. Nivel 3 es mucho cuidado si viaja. Y nivel 4 ya de plano es ni te Mejor. Quedar en pares tu por casa. ahí. Y Sí. que había algunos estados ahí de la República que habían entrado en el límite, pero no Sí. recuerdo ahorita cuáles son, la Qué verdad. bueno que a lo mejor que fue el año pasado, ¿no? Donde que fue en Sonora o Sinaloa estaba Sinaloa así muy. Sinaloa no ha parado, Ajá, no ha sí. parado el asunto. No, ayer hablaba yo también con los estudiantes en la materia ahí de ética y salió un tema de eso, ¿no? Y justamente hay un chico que viene de allá y me dice, no, más, o sea, no, es la forma de vida cambia, ¿no? Y tu sentir cambia y es un miedo constante y no sabes qué va a pasar y decidieron mejor moverse. Sí, le llamaban la narcopandemia. O sea, porque la gente no podía salir. Fue un periodo muy Mm, prolongado, ¿no? Que no podía ni siquiera ir a ser mandado. Entonces, Ajá. ajá. un abandono del Estado total por allá. Un Entonces, confinamiento por. obligatorio Ujú. por la situación de violencia, ¿no? Sí, Fue hora de extremo. queda, ¿no? Todo este tema Ajá. Sí, ¿no? se tuvo que, Y sigue, persiste. O sea, no ha parado en no. Sinaloa. Entonces, Y en este punto, ya llegando a tu tema de investigación en la maestría, si nos puedes, que está ligado un poco a lo que mencionabas de una es que por qué lo estás estudiando, ¿no? Y bueno, ¿qué estás estudiando y por qué? estoy estudiando la Maestría Internacional de Derechos Humanos. Ajá. Muy buen Ok. programa, 10 de 10. sí, excelente, la verdad. Me gusta mucho porque no, o sea, está muy ligado a lo que nosotros hacemos, pero también es muy distante de cómo lo hacemos. O Ok. sea, está enfocada desde el área de derecho la Ujú. carrera. Entonces, todos mis maestros hablan de los derechos humanos desde la perspectiva y la visión de la abogacía. Ujú. Y eso es Ok. muy importante porque nos ayuda a profesionalizarnos a nosotros. Más en el escenario que estamos enfrentando con Ujú. tantos retrocesos en derechos humanos, particularmente en pues, temas que competen a lo periodístico, ¿no? Y a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Creo que es un momento muy complicado y también histórico porque nos Ujú. toca pues defenderlo y muy difícil defenderlo contra un aparato tan avasallador. Entonces, en ese Ujú. escenario, buscamos herramientas también nosotros para estar armados y defendernos de... Y qué incongruente, ¿no? En el sentido de que desde los derechos humanos, bueno, de acuerdo a, vaya, los acuerdos internacionales, nuestra constitución, todos los instrumentos de política pública, es que vamos avanzando hacia la progresividad de los derechos humanos. Y cómo en el ejercicio, pues vemos que no es así. Ujú. Deberíamos, pero pues no sucede. Entonces, un ejemplo de eso es el ITAI. O sea, la desaparición del ITAI como Ajá. tal, Mm, eh, o sea, es algo lamentable, o sea, para que la gente dimensione es como si a las mujeres que han sido violentadas o mujeres en sí, que por los fenómenos de violencia que viven todos los días, necesitan de instituciones como un centro de justicia para mujeres efectivo. Hay una ujú. razón de que exista, Ujú. no es Claro, nomás porque sí. claro. Sucede con instituciones como el ITAI, que era un organismo, o sea, es igual de grave que desapareciera el Centro de Justicia para Mujeres y lo mandaran a hacer una simple extensión de una Contraloría del Estado. Entonces, es pues, muy triste, es muy desesperanzador, porque ya teníamos muchas complicaciones para acceder a A información que información. nos Ujú. pertenece, ¿no? O sea, los políticos, en general,
no es nuevo, pero sí se ha agravado con Ujú. con estos nuevos gobiernos que hemos tenido, que eh, se creen dueños de la información que se produce en sus instituciones, que está en sus instituciones. Ni siquiera la segmentan, ni siquiera la pueden separar para que nosotros podamos desglosarla o obtenerla. Eso Ujú. ya era un problema serio. Ujú. Ahora súmale que va a ser complicado acceder a esa Obtener. información que nos pertenece. Quienes gobiernan o quienes están administrando un ayuntamiento, un congreso, un gobierno del estado, son posesionarios únicamente de la información. Ujú. No son dueños, Ujú. pero siempre se han conducido como dueños de la Ujú. información. Entonces, eh, es muy complicado enfrentarte a un escenario donde tienes que Como más limitado todo, sí, acotado, ¿no? es muy, muy, muy difícil, la verdad. Y bueno, sobre tu tema de Claro. tesis, ¿de qué trata? Estamos trabajando el tema de, enfocado principalmente en la atención a víctimas Ok. de familiares de desaparición. Ya existe un protocolo, ya existe una ley, ahora estamos intentando poner sobre todo eh, la dignidad y las circunstancias que enfrentan los familiares de las víctimas de desaparición, ¿no? En qué situación y en qué contexto quedan. O sea, la intención o la idea o el objetivo es dejar un precedente que sirva para la creación de políticas públicas específicamente para ellos, ¿no? Ujú. O sea, no hablando solo del fenómeno de violencia, este, La IA haciendo la- de las suyas. Yo creo que Bueno, Sí. o sea, no hablando solo del fenómeno de violencia que ya vivieron, porque ya hay leyes que deberían estar trabajando para apoyos, atender ¿no? esa parte. Este, sino hablando de todo lo que sucede y todo lo que les afecta, ¿no? Tanto en lo económico como en lo psicológico, que a veces es muy complicado medir, pero debe haber formas para que el Estado también tenga, y por Estado pues me refiero a todo lo que implica, ¿no? El Sí, poder legislativo, gobierno del Estado, incluso ayuntamientos, eh, atiendan estas partes que están quedando en la zozobra claro. y que están mermando a familias Ujú. sudcalifornianas, ¿no? ¿Estas familias reciben algún tipo de apoyo pues no sé si del gobierno, o sea, más allá de lo legal, Ujú. como alguna orientación psicológica o apoyo económico? Tendríamos que preguntarles a ellos, este, porque no estoy seguro si los Si atienden. Hasta reciban. donde yo sé y lo que he escuchado, pero eh, no puedo hablar a título de todos, Claro, ¿no? Igual Claro. alza alguien la mano y yo sí lo he recibido. A mí las Ujú. personas claro. que yo he entrevistado me comentan que no, pero no son todas, son muchísimos los familiares. Entonces, digo, no trato de defender a gobierno ni a procuraduría, simplemente hablo de lo que conozco y es, hasta donde yo sé, no. Ok, No sé si sea el caso de todos, de ¿no? Eso sí todos. sería con los colectivos. Sí, y pasa, ¿no? Que se enfoca a lo mejor de todo en la persona que lamentablemente no está, la persona desaparecida, pero todo el trabajo, todo el desgaste económico, físico, emocional y demás que representa para las Ujú. familias. Se van mermando. O sea, y los vemos año con Las año. mamás. La organización que han tenido ellos, pues les da cierta fuerza, Ujú. ¿no? Este sentido de colectividad que tenemos los humanos suele ser pues maravilloso. Pero no deja de ser un asunto que causa ella, ¿no? Claro, Perder un familiar, pues es muy doloroso, es un claro. proceso que nos deja en afectaciones Vulnerables. evidentes, vulnerables. Ahora, En esa en ese situación. Ujú. contexto de violencia en el que no sabes dónde está tu familiar, que a veces ya lo que cuentan ellos, ¿no? Es de, ya no me interesa justicia, no me interesa saber quién lo hizo, quiero No, encontrarlo para darle un sí. descanso. Ujú. Y eso es un símbolo, es un ritual al que no le dieron oportunidad de acceder, que Ujú. a veces nos da la tranquilidad por lo menos de saber dónde está Claro. nuestro familiar, ¿no? Que poder ir y visitarlo, seguir pues todos estos pasos Y, y que uno siguen. cerrar, ¿no? Ese, o sea, Ese, como tener tu duelo, ¿no? Duelo, pues es un duelo que no cierra, Ajá. imagínate.
constante, que lo abren cada vez que tienen que salir a campos de Hablar. búsqueda y lo hacen constante, una vez por semana por lo menos. Y es con la esperanza de encontrar rastros. Una vez nos tocó una historia también allá en Mulegé de una madre que encontró a su hijo en expediciones, ¿no? Ella salía a campo y, y hasta que encuentra en una fosa. Y no ocupó ella, bueno, obviamente se hace todo el No. proceso de la identificación de Sí, ADN, ya sé. pero Se en me hizo un cuanto vio nudo. la ropa y o sea, con Ajá. los restos, pues eso es lo que narraba ella, ¿no? Ajá. Ella identificó inmediatamente Ujú. que era Es que también yo creo su que como hijo, mamá ¿no? hay un algo, ¿no? Que Ay, qué difícil. sí, Ujú. Sí, un son algo que... historias muy complicadas. ¿Y de dónde sacas? Esa pregunta sí Estómago, está muy Sí, subjetiva, corazón. pero no, hombre, yo no podría, sí, ya los definitivamente. periodistas estamos, los reporteros estamos un poquito ya tocados de la cabeza. Bueno, y también me imagino Sí. que deseablemente tienen un acompañamiento, ¿no? Sería lo ideal, no es así, cada quien tiene que buscarlo. Claro, Sí, pero la terapia siempre es importante, sí, siempre, muy, muy, sí, mi psicólogo muy bueno. Muchísimo peso, ¿no? Yo creo. sí, Sí, siempre, la terapia siempre es dale, importante en importante. cualquier trabajo en el que estés, cualquier Sí, circunstancia. Sí, sí. Pero nos sirve mucho el acompañamiento, ¿no? Aquí ujú, en el estado, particularmente en La Paz, hay muy buenos reporteros, reporteras, sobre todo, y entre nosotros hacemos Claro. apoyo, ¿no? Entre apoyo. nosotros nos cuidamos, nos hablamos, siempre estamos como al pendiente entre nosotros, Entonces, eso ayuda. ¿cuántos colectivos de búsqueda hay Hay en el estado? en el estado, pues deben ser varios, pero yo identifico ahorita tres que se me vienen a la mente, que es Búsqueda por la Paz, Búsqueda por San José, Sin ellos no, Ujú. y son los que recuerdo ahorita específicamente. Y es bueno quizás que no haya tantos porque eso ayuda a que se agrupen en un solo Ajá, que lugar, ¿no? sean más fuertes. Y sobre todo son colectivos que han trabajado durante años, ¿no? Eso Ujú, habla de cierta solidaridad y cierta solidez de lo que ujú, están haciendo y que hay un beneficio para, bueno, si se le puede llamar beneficio Ujú. entre todo lo que viven estas Sí. personas, pero es lo que hay. Fíjate que desde, perdón. No, le iba yo a preguntar nada más si hay algún, si sabe número de promedio, lo que sea, de como cuántas personas han desaparecido, En Baja California Sur, más de 1000. pero en un periodo de... 500 quizás en los últimos 4 años. 500 entre 1960 y 2018, 19. O sea, Ujú. es más o menos la estadística, y esto es con base en el registro nacional. Claro, todo lo que no se sabe. Que pues es como la fuente un poquito más oficial, Ajá, bueno, es la fuente oficial, no un poquito ujú, más oficial, es la fuente oficial, pero tiene sus peros. Hace un año se vivió un nuevo registro, un nuevo proceso de registro, y en ese proceso de registro dejaron a mucha gente fuera, ¿no? Gente fuera que mm, sigue con ficha activa de desaparición, y aquí en el estado tuvimos casos de eso, entonces, es un poco difícil cuestionar con temas federales porque no Ujú, hay apertura para ujú, cuestionar sobre ujú. temas. No tenemos autoridades presentes, ¿no? De la federación, o sea, los funcionarios, las cabecillas de las instituciones federales han desaparecido desde hace 7 años. Entonces, es muy difícil atender este tema local, pero siempre se cuentan estas historias ujú. particularmente había un chico que nos mencionaba que su papá sí ha desaparecido y lo sacaron del padrón, ¿no? Entonces, hay una arbitrariedad ahí que está violentando Oh, una vez más y Oh, revictimizando, ¿no? ok. ajá, claro. Ujú. Y ya para ir cerrando, que yo creo que es un tema que nos invita, ¿no? A más. Ujú. El semestre pasado tuvimos invitado también a un estudiante de maestría, pero creo que era en ciencias sociales, Ujú. y él hablaba sobre como la trata La trata. de personas, Ujú. que en sí son temas sensibles, tanto no es lo mismo, ¿no? Pero son temas Sí. que están ahorita muy presentes en nuestra sociedad y que en lo personal no me había tocado coincidir en espacios de Ujú. diálogo con investigaciones que tocaran estos Ujú. temas. Entonces yo creo que es muy pertinente y que se vayan justamente como tú lo mencionabas hace un momento, partiendo bases desde la academia Ujú. sobre fortaleciéndolas, generando teoría, ¿no? Que nos ayuden a explicar y entender este tipo de
de fenómenos. Es que esa es la cosa también, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que venía yo manejando pensando, bueno, pero como sociedad, ¿qué le pasó a ese tejido para llegar a este punto? Sí, como O descuidamos sea, nosotros también como sociedad esa ¿qué parte. onda? ¿Cómo no? ¿Qué pasó en la historia de la humanidad que estamos ahorita en este nivel de decadencia social? El interés social siempre es clave, ¿no? Donde está el interés social va a estar la función pública, va a estar el El funcionariado, poder. llevamos, ya sea por interés electoral o ya sea por interés de tener la aprobación ciudadana, todo este asunto, pero siempre el arma más potente que tenemos es la organización ciudadana y la presión. ¿A través de qué? De los temas que son Claro. lo Ujú. justo, ¿no? Esta lucha contra la corrupción, esta lucha contra la ineficiencia institucional, Ujú. que pues se ha ido apagando también, ¿no? Y siempre es importante reavivarla, no esperar a que nos suceda algo para estar nosotros en esta circunstancia pidiendo apoyo. Sí. El derecho justamente a la vida digna, a la paz, a la libertad, ¿no? Sí, sí. La solidaridad es Sí. importante, o sea, no esperar, siempre es como lo que mencionaba, ¿no? Y regreso al tema de las ambulancias porque es muy curioso. Hubo un tiempo y creo que sigue siendo así, no estoy seguro ahorita, particularmente este año, pero que el servicio prehospitalario era sostenido por asociaciones civiles, Sí, o sea, no por gobierno, era sí. grupos de chicos que se preparan, Voluntarios. Ujú. voluntarios que la gente no sabe, pero ellos buscaban sus recursos para tener una Sí, ambulancia, ir a atender a la gente. Y aún así se encontraban con humillaciones, con presiones sociales, con groserías. no hacen su trabajo. Bueno, Sí, no es un muchas cosas, Sí. trabajo, muchas entonces, cosas. agresiones físicas Sí, incluso. Y es esta parte, ¿no? De no esperes a que ocupes una ambulancia para apoyar la situación, o sea, porque te va a pasar. sí, O sea, nadie está exento y creo que es como el ejemplo más inmediato porque la vulnerabilidad de la salud es algo que todos podemos vivir, ya sea por un estado físico, por una circunstancia ajena a nosotros que puede darse en la calle, en la cotidianidad. Entonces, sí, solidaridad. Sí, punto yo creo que es hacer conciencia de nuestra corresponsabilidad, ¿no? En temas sociales y que pues hacer, voltearse para otro lado, no ver o no ser consciente de la realidad, pues no va a llevar a nada, ¿no? Bueno, no va a llevar a nada bueno, sino a que las cosas empeoren, empeoran. ¿no? Así es. Pues Gil, muchísimas Ustedes gracias. por la Muchas Ahora sí que invitación. gracias. después te invitaremos a que nos Ya con los platiques resultados. resultados Va. y también algunas recomendaciones, ¿no? Tú que tienes como este enfoque desde la universidad y el exterior, de qué podemos hacer desde la universidad para contribuir a esta problemática social. Creo que es importante que desde las clases, sé que es un poco, pues, complicado, ¿no? Porque, pues, la universidad es muy diversa Ujú. en todas estas ramas de conocimiento que se imparten, pero a mí sí me causa ruido que haya universitarios que no entiendan los fenómenos de corrupción Mm. porque nos afectan a todos, seas biólogo marino, seas economista, seas ingeniero agrónomo, seas Todo. comunicólogo, sobre todo, es muy importante, pero Pues, bueno, hay una muy buena base de maestros ahí en la carrera de comunicación, pero siempre hacer hincapié en que la corrupción es un tema de todos los profesionistas de la claro. universidad. ¿Por qué? Cómo identificarla, cómo señalarla, cómo no tolerarla, cómo denunciar a Ajá. quien ya sabe sobre un acto de corrupción y no lo está Y no está teniendo. haciendo Eso nada. también es muy importante. Digo, sé que no puede ser como una materia que esté en todos lados, pero si los profesionistas no son conscientes sobre eh, Lo que puede por qué es implicar. necesario conducirse con ética, Ajá. entonces, ¿quién más va a saberlo, no? Si Sí. la universidad no es un faro sobre la ética, dime dónde más lo vamos a encontrar, no hay Wow. otro Sí, lugar, ¿no? sí, Entonces, Sí. Y que definitivo. protestamos, o sea, hicimos un juramento, claro, ¿no? Ah, sí, claro. claro. Cuando te tittulas, Sí, haces un juramento. Me sí. Así acabo de es. titular hace poco, por Ah, ¡Ay, qué pues eso lo tienes tan bien! presente. Ujú. No, Gil, pues sí, muchas gracias ustedes. y bienvenido a volver a este espacio. Así es. Y bueno, que uses también tus diferentes canales para ayudarnos a hacer conciencia, No, ¿no? gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, Acá y nos vemos de mandamos un nuevo. saludo a Elisa, que ya Feliz. estaba
muy Emocionada. emocionada de poder estar acá Ujú. contigo, pero bueno, está en cuidados maternos Sí, anda ahorita. maternando. Sí, sí, sí. Bueno, y también aprovechamos para agradecer a quienes nos están apoyando, ahí Tras atrás, bambalinas. tras bambalinas. Sí, muchas gracias y bien, nos vemos el próximo jueves en un programa más de El Mundo desde las Ciencias. Adiós.